Bueno, voy a arrancar leyendo acá. Nos faltaba poquito ya para terminar lo que es el capítulo 2. Estábamos en el último de los anexos. Se estaba hablando de algunas partes de la Torá. Se estaba contando ahí el texto, iba detallando algunos sucesos ahí que estaban relacionados, creo que con las reencarnaciones, y no me acuerdo bien en realidad en qué venía. Arrancamos a leer acá. Dice, que son sus almas por parte de lo que en ellos se dicen en Isaías 51:6, porque el cielo como humo fue salado, se desvanecerán como el humo, y etc. Está comentado el pasaje mismo de la Torá entre 51:7, 51:5 y 51:7 de Isaías. Dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos castigarán a los pueblos. Las islas me esperarán y en mi brazo confiarán. Levanta tus ojos al cielo y mira la tierra desde abajo, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se pudrirá como un vestido, y sus habitantes morirán igualmente, y mi salvación será para siempre, y mi justicia no desaparecerá, ser abolido. Escúchenme ustedes que conocen la justicia, un pueblo que tiene mi Torá en su corazón, no temas el oprobio del hombre, y de sus injurias no desmayes. Todo este texto de Isaías 51 habla de la reencarnación. Estaba mostrando diferentes pasajes de la Torá donde había habido algunas destrucciones como genéricas y cómo habían reencarnado en los diferentes pasajes. Y cómo será el futuro de las almas de los seres humanos según hayan cumplido o no la Torá durante su estancia en la tierra. Cada proceso correcto hace que la clipa desaparezca, que se evapore, que sea eliminada como el humo. Y estos son aquellos de los que Noé no se compadece. Estas personas que eligieron por el deseo de recibir, bueno, que son todas las que son muertas luego en el diluvio, que por su deseo de recibir en lugar de lo que es el deseo de dar, nos brinda varias referencias a la Torá, quienes no eligen correctamente, como el resto de la generación de Noah, que murió en todo el diluvio por esa causa. Porque eran los que se decían de ellos en Devarim 25, especializados en la memoria de Amalek. Comentarios de nuevo para recordar un poco a Amalek. La resurrección masculina de Amalek es una de las mitzvot realizadas en las 14 mitzvot, y su propósito es conocer la simiente de Amalek, el pueblo que, según la Biblia, peleó contra los hijos de Israel inmediatamente después de que salieron de Egipto, y de nuevo menciona una instancia de ciertos pueblos que estuvieron en contra de quienes querían conectarse con el Creador. El texto en Devarim, que va entre 25:17 y 25:19, dice: Te acordarás de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo se topó contigo en el camino y cortó a todos los rezagados en tu retaguardia, cuando estaba fatigado y no temía a Dios. Por tanto, será cuando el Señor tu Dios te conceda un respiro de todos tus enemigos alrededor de ti, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para la que la poseas, y borrarás de debajo de los cielos la memoria de Amalek, especializarse en lo masculino de Amalek. No lo olvidarás. Y Moisés no se salvó de ellos, y cayó sobre ellos. Pero en cada caída que tenía el pueblo, Moshe igual estaba formando parte de ese cuerpo, era Da'at, pero también estaba a nivel del cuerpo en sí,
y no abandonaba a lo que era el pueblo que tenía pecadores dentro, como quien dice. Si el pueblo cometía cierto pecado, él caía también para seguir ayudando y cumpliendo su tarea, porque ese es el propósito de su vida, y cada vez que quien recibía la información fallaba, era como si fallara él mismo, y entonces caía con él para acompañarlo en la nueva situación a retornar a nuestro Creador. Por lo tanto, no entrará en la tierra de Israel hasta que ella regrese a su lugar. Y por lo tanto descendió de su rango y descendió en él la letra Ba. Y como siempre acompañó entonces Moshe a ese pueblo, acompañó a Malhut para ayudar desde un lugar cercano a ella, es nombrado aquí como esa letra Bab, como el representante de ese Seirampin, quien comanda ese Seirampin para ayudar a ese pueblo. Y entonces Hei cayó, la palabra nefilá es el verbo caer. Bab lo levantará y desde Moisés, el pueblo que está en ese Malhut, en esa Hei que es inferior, que nos recuerda la letra Nun, que habla de las caídas también en el proceso de las letras, ese aspecto femenino que está más alto, pero que también está en esa restricción, en esas caídas por severidad, que tenía el aspecto hacia el ego en la caída, y en cada caída de Malhut, Seirampin estará allí para ayudarlo a retornar. Y esta fuerza dentro de la letra Bab, que siempre ayuda a Malhut, es Moshe, es Netzach, si también lo miramos en lo que es el lugar masculino desde donde se da, que es la característica de lo masculino, lo que le da al Sibuj, que es donde está interactuando con Yesod, desde arriba de ese Yesod, desde el lado masculino, está Moshe en Netzach. La parte masculina por encima de Yesod para brindar el nexo a Juzmá, en toda esa línea masculina, y va a estar influenciando entonces en ese Sibuj, y también al mismo tiempo es Da'at, porque en cada intercambio que tiene y elevación que tiene, va teniendo cada vez más conocimiento, más sabiduría para poder guiar a ese pueblo. Luego de cada comprensión, él va a recordar siempre cada una de sus aprendizajes y queda siempre en eso más elevado para poder guiar. Así como Moshe es Da'at y es Netzach, Aarón era Jod, era la parte femenina, que es más restrictivo, severo, también más cercano a lo que es lo terrenal, no es tan elevado como la derecha. Jod es la sefirá por encima de Yesod también, ayuda en este Sibuj, pero lo hace desde la línea izquierda, no desde un aspecto tan elevado como Moshe, sino más cercano al pueblo, y es la figura entonces de Aarón, que es el sumo sacerdote, el líder religioso de este pueblo. Y ahí termina lo que es este último texto, que quedaba un poquito, que es casi el último, es el capítulo 2, la puerta 50. Vamos a pasar a lo que es el último, que es el capítulo 1. Bueno, este es el último capítulo, porque tenía 10 capítulos y arrancamos de atrás hacia adelante. Es el último que vamos a ver, porque luego terminamos la puerta 50, como que vamos a cambiar de texto. Puerta 50, la puerta de esta abreviatura, que es una Aleph, una Bet, una Yud y una Ain, que es la abreviatura de los mundos, Atzilut, Bria, Yetzirah y Yetzirah. Página 586. Y después de haber aclarado todo esto, explicaremos brevemente el asunto de los mundos, porque ya los hemos extendido, nos hemos explayado en ellos anteriormente, arriba.
conoce por qué ellos son 4 mundos, Olamot, Abya, esa sigla en español, y hay aquí en ellos 9 firmamentos. Hay una sigla acá que en realidad significa aclarado todo esto, pero está puesta como 2 números, como una kaf y una saín, y eso en realidad es un número directamente, está puesto como una sigla, pero esta sigla también es un número porque es justo las decenas y las unidades, o sea, es el 27, y como está puesto de esa manera, hacemos alguna reflexión respecto a ese número, surgió algún comentario. Dice, considerando algunos aspectos del número 27 y de las 2 letras que aparecen en esta sigla, que es una kaf y una saín. Observando la letra tet, que es el número 9, en la forma de esta letra tet, vemos que están también la letra sai y la letra kaf, mirando un poco lo que es la forma de la letra. Yo voy a mostrárselos acá. No sé si llega. Bueno, ahí se ve al revés, pero de un lado tenemos una saín y del otro lado tenemos una parte curva que parece una kaf, o sea, parece una unión de una kaf con una saín, si lo miramos como en detalle lo que es la forma de la letra T. Está más, está viéndose al revés por el tema de la cámara, pero ese es un poco el comentario que está. Dice, observando la letra T en la forma de lo que es el número 9, se junta lo que es una letra T, una letra saín con una letra kaf. O sea, sumando la kaf con la saín, vimos que era el número 27. También, dice 27, es el 9, que es el valor de la letra T, pero por 3. Es como que tuviera en esa misma letra información de 3 niveles sobre la misma, por decirlo de alguna manera. Que fue la sigla con la que arranca el párrafo en este capítulo. O sea, todo el capítulo, bueno, no es todo el capítulo, pero casi acá arranca con esa sigla que tiene acá y la saín. Si consideramos a las 5 letras finales como letras independientes de las normales, si tomamos también las 5 letras finales como letras que existen y que son válidas, tenemos en total 27 letras. O sea, en vez de 22, que son las que estudiamos siempre, hay 5 letras más que se adicionan y llegamos a un valor de 27 también en lo que es la cantidad de letras cuando uno toma esas letras finales. Y si ubicamos estas letras en lo que es el parsuf de Malhut, nos quedan los 3 parsuf con 9 sefirot cada una, con 9 instancias en Binah, con 9 instancias en Seirampin y con 9 instancias también en el último parsuf de Malhut. Observando la gematría de este número, pero al invertir las letras, al invertir lo que es la palabra, que es una kaf y una saín, ponemos primero la saín y luego la kaf, se genera una palabra que es la palabra puro, claro. Esa palabra es tal cual el número 27, pero al revés. O sea, también tiene esa gematría, pero además tiene las mismas letras en el orden inverso. Vemos entonces que eso puro, que sabemos que se origina desde el Masaj, que era esa letra Tet, donde estaba incluido ese 27, desde ahí sabemos que uno haciendo el cuarto mandamiento, sabiendo que tiene que alejarse de lo que es la mentira para poder edificar toda la estructura espiritual, desde ese valor podemos llegar a la pureza más elevada, que justamente es el lugar donde está ubicada la letra Tet, que está en Yesod, en lo más profundo de Yesod, en el nivel más alto de los 3. Considerando la gematría de orden, además de esta palabra, vemos
Gematrías de orden que tengan, que tengan el valor 27 en el lugar donde se manifiestan es la gematría de orden. Una palabra que tiene gematría de orden 27 es la palabra ya, que es mujer, que es el elemento femenino y es justamente de donde trabajamos para poder hacer todo este trabajo nosotros mismos, y es donde se hace esa restricción en el masá para poder llegar hasta lo más alto. Dice, al llegar a este séptimo lugar, mirando ahora la Saín, la Kaf y la Saín es el lugar donde uno se eleva ese Malhut cuando hace Shabbat. En el momento de Shabbat, que es cuando la Malhut se eleva hasta Binah para poder recibir la luz directamente, está incluido en una de las letras que están dentro de esa letra Tet. Estaba la Kaf y estaba la Saín. Y entonces en ese momento es que llega el Mad, que va a estar alimentando al otro pedazo de esa Tet, por decirlo de alguna forma, que es a ese rey que va a estar en ese trono gobernando. Esa Kaf que estaba en el trono de todo Seirampin para gobernar. La palabra luz, la palabra or, que se eleva como ese masaje, también tiene esa gematría de orden, la gematría 27. Es algo que también se manifiesta allí. Y eso es consecuencia de todo este proceso. Cuando uno eleva man y regresa mad, lo que baja es esa luz. Y también la palabra gesed tiene esa gematría de orden, que es el vínculo con lo superior. Hay varias palabras que son importantes en todo este proceso, que vemos que está la Kaf gobernando, la Saín en el vínculo, en el Shabbat, incluidas en la letra Tet en un 9×3, que son 3 niveles, que es el tercer nivel, el más alto, la Tet es el Yesod, en el nivel más alto de los 3 del cuerpo. Y vemos otras palabras que están en la gematría de orden, que implica que en ese lugar también eso tiene preponderancia, como que dice, y es el elemento femenino, y es la luz misma, y es Gesed, que es el vínculo para conectarnos con lo divino, desde el cuerpo hasta la cabeza. Todas esas 3 palabras también tienen gematría de orden 27, y fue un poco por eso es que las mencionamos. Y acá, acá no me acordaba que estaba en el texto la forma, acá la puse como para ver un poquito con más detalle. La Kaf la podemos ver hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y la Saín hacia la izquierda, y vemos cómo en esa letra está el 27 incluido, como que dice de alguna manera en ese orden, en esa forma. Después está más al final del párrafo, acá una palabra que es la última, que es la palabra firmamentos. A veces esta palabra se traduce como cielos, pero en realidad es firmamento, el firmamento que divide las aguas superiores de las inferiores, esa palabra que aparece en Bereshit 1.6, acá lo recordamos, en Bereshit 1.6, que es el principio de la Torá, dice, y Dios dijo, sea una expansión en medio del agua, y sea una separación, y esa separación en realidad es un firmamento, es una resh, kuf, yud y ain. Esa separación entre una agua y la otra agua es el parsá, es la línea que divide a Tiferet, que es donde está esa agua de la Torá para poder darle a Malhut, todo ese dar que hay en ese cuerpo, en un agua por encima y en un agua por debajo, que está en esa línea dentro de Tiferet, que es este firmamento. Dice, esta palabra, no sé cómo se pronuncia, pero que a veces es traducida como cielos, es firmamento. Como aparece en Bereshit 1.6, es la división entre las aguas superiores, que sería Hagat, con Neji, que son las aguas inferiores. Se pasa. Comienza hablando entonces de 9 aspectos, 9 divisiones que existen. También el número 9 es esta letra, ¿no? La letra Nun, la letra T, es la letra que tiene el valor 9, porque el texto dice que hay 4 mundos, pero en esos hay 9 firmamentos, en cada uno de esos mundos, por decirlo de alguna manera. Y ahí vimos un poco, jugando un poco con los números, como que esas cosas se van como afirmando o repitiendo. Recordemos, en el camino de las letras, que
al ser formado el mundo, las letras se colocaron en diferentes niveles en los 3 parsufín inferiores. Las 9 primeras, desde Aleph hasta Tet, estaban en Binah, las siguientes 9, desde Yud hasta Sad, estaban en Seirampin, y las últimas 4, que eran en Malkut, acá puse más, desde una hasta Tet, no, sería desde Kaf, desde Kuf hasta Tab. En los 2 primeros parsufín, entonces, habían 9 sefirot, que eran desde Keter hasta Yesod. Y no aparece en Malhut, no aparece el parsuf de lo que es Malhut en ninguno, porque están pegados siempre al Yesod. Está siempre ese elemento femenino de Malhut, está como pegado a la parte baja de Yesod, completando la unión entre lo masculino y lo femenino en el Masaj. Por otro lado, recordamos también en lo que es el Sefer Yetzirah, lo que se comenta acerca del número 9, en cierto pasaje del texto, dice, son 10 y no 9. Y nos está recordando ahí que está faltando algo que no está presente en ese momento. Podemos estar recordando, por ejemplo, de que en realidad existe otra sefirá que es Malkut y que en realidad está considerada, o que también existe un espectro de bueno, sí, es que existe ese Malhut que no está considerándose en ese aspecto, en ese momento. Ella sigue estando, pero está como pegada. Malhut no tiene ninguna luz, solo las 9 superiores tienen luz, entonces puede pensarse como que Malhut no es una sefirá, sino que es como que fuera solo deseo de recibir. Eso es algo erróneo, en realidad sí es una sefirá. Y no solo es una sefirá, sino que es la más importante, es el reino mismo, y es desde donde todo va a llegar a la completitud, porque desde ese lugar, que es el más bajo de todos, es donde todo se va a terminar completando. Toda la creación que está en oscuridad, con la luz a la distancia, desde lejos, que es donde tiene que retornar. Leo de nuevo Bereshit 1.6 y 1.7, dice, y Dios dijo, sea una expansión en medio del agua, y sea una separación, firmamento, entre el agua y el agua. Y Dios hizo la expansión y se separó entre el agua que estaba debajo de la expansión y el agua que estaba sobre la expansión. Y así fue. Después, mirando de nuevo la gematría, la palabra firmamento tiene gematría 380. 360, si miramos un poco con más detalle, la letra Shin en forma explícita, o sea, con su relleno, como Shin, Yud, Nun, vale 360. La Tab, que es la última letra de todas, o sea, la Shin es la penúltima, la Tab es la última. Este firmamento, la Tab vale 400 y la Shin en forma explícita vale 360. Si vemos una forma de ver este firmamento, lo que es su valor numérico, de dónde está ubicado, es como que está en el medio de los dos, está como en el valor medio entre 360 y 400, es como que hay algo entre lo masculino y lo femenino ahí estableciendo esa división. Es otra forma de ver también cómo ese concepto puede verse. Dice, estos 9 aspectos primeros de Asia. Empieza a considerar los 9 aspectos, pero primero de Asia. Pero la cortina persiana, sombra, y el resto de esta tierra, Eretz, es un examen, un aspecto del reino de Malkut de Asia. Bueno, volvemos de nuevo a los comentarios y dice, los 9 aspectos, recordamos que el 9 como valor numérico es Tet, pero Tet está en Binah, es esencia de varias cosas. En realidad vimos que esa Tet incluye como un 27, en realidad. Incluye los 3 niveles del 9 en sí misma, porque es como concentrado esa esencia de lo que es ese masaje.
Los 3 niveles del cuerpo, o los 3 niveles de Yesod, están ahí en potencia, como se dice. Estos 9, que como que no toman en cuenta nunca Malhut, porque Malhut está como pegado en la parte de abajo de cada una de esas pantallas. Pero ella también está allí, porque 9 es también 10, y esta es la última sefirá, que está sin luz, y que está incluida dentro de la luz. Menciona el mundo de Asia, y el mundo de Asia lo menciona de una manera media extraña, si lo miramos acá, lo menciona duplicando la letra Shin, o sea, el mundo de Asia se escribe Ain, Shin, Yud, Hei, y acá lo pone con una doble Shin, lo pone de una manera que llama un poco la atención. Es como para recordarnos, o una forma puede ser ver, para recordar que la letra Shin es una letra especial, porque es una letra que tiene un poder fuerte y una importancia tanto arriba como abajo. Es una letra que tiene una función en lo que es el masaje, en lo más bajo de todo, donde hacer esa barrera, y también tiene una función en los cielos, en lo que es la conexión entre el padre y la madre, en todo el camino hacia esa conexión, en los 3 brazos que tienen los patriarcas. Dice, la Shin está a la vez en lo más bajo y también en lo más elevado. Es la más alta de las 3 letras madre, es de las letras que forman a todas las demás, las que están en el nivel más profundo de generar todo el resto de las cosas, la más alta, la que está más cercana al creador, es la letra Y. Es la que produce la conexión, el equilibrio perfecto en esa línea horizontal en el árbol entre Josma y Binah. Porque al lograr el equilibrio entre ese deseo de recibir y el deseo de dar en lo que es el masaj, nos colocamos a nosotros mismos en igualdad de condiciones como lo más alto, y vamos a llegar entonces hasta ese nivel de esa cabeza. Estamos hablando que ahí nos conectamos con Yaka, porque para llegar a ese lugar es como que desde el masaj pasamos por la Dalet y llegamos hasta la Yuga, hasta el nombre santo mismo. Y entonces es como que estamos viendo ese nombre frente a frente. El nombre del creador es como que lo estamos viendo en Yesod mismo. Y eso es la manifestación de Todopoderoso. Ese nombre, Yaka, significa Todopoderoso porque tiene el poder de cambiar cualquier cosa que estemos haciendo en forma incorrecta cuando uno lo hace con la intención correcta a partir de ese sitio, para traer la luz más elevada hasta lo más bajo. Porque esta luz debe llegar a Malhut, ese es todo el objetivo. Y para ello es necesario que sea en la proporción adecuada. No puede ser recibida en forma directa, eso es algo que nunca podemos hacer, recibir esa luz directamente abajo en ningún aspecto, siempre a través de Gesed, siempre subiendo el man, haciendo el trabajo nosotros mismos, va a llegar luz como consecuencia. No hay que... Bueno, estábamos arrancando lo que es el capítulo 1, que es el último, empezó hablando de lo que son los mundos, también empezó hablando ya desde el mundo de Asia, varios aspectos con el número 27, con el número 9, con la letra Tet, y ahí un poco por ahí es que estamos haciendo estos comentarios. Dice, la luz debe llegar a Malhut, y siempre el trabajo para recibir luz, luz de vida, luz de sabiduría, luz de comprensión, no es porque queramos recibirla que va a llegar, no es que queremos más sabiduría o más vida para nosotros porque lo queremos para nosotros. No, uno tiene que hacer las prácticas y eso va a llegar como consecuencia solo. Uno tiene que hacer lo correcto para servir al Creador. Eso va a estar repercutiendo en todo lo que existe. Esa debe ser la intención, una intención de trabajar para Él de alguna manera, en ese dar puro general. Y eso va a hacer que la luz llegue sola. Eso va a hacer que limitemos nuestro deseo de recibir, va a hacer espacio en los Kelim, va a hacer que se empiecen a llenar con esa luz.
Esa luz tiene que llegar a Malhut. Eso, a través de ese proceso, a través del proceso que ocurre en Shaka, haciendo el masaj correctamente, hasta una intención pura que llega a la ayuda del creador mismo, hace que retorne. Y eso, a través de ese filtro, de todo el sistema de filtros, en toda la estructura que va habiendo, va a ir llegando por cuentagotas a ese Malhut para ir corrigiendo y liberando chispas de allí. Para eso es necesario que sea en la proporción adecuada. Esa proporción solo la da él. Uno no tiene la capacidad para tomar luz con esa proporción. Por eso es que nunca se puede tomar para uno mismo tampoco, porque uno siempre va a estar tomando de más. Va a ser entregada correctamente como un pago, por decirlo de alguna forma, cuando uno trabaja correctamente, y eso siempre va a ser adecuado cuando él lo envíe. No puede ser recibida entonces en forma directa, bajo ningún aspecto, solo a través de Gesed, o sea, solo poniéndonos en sus manos, en todo el trabajo que vivo para llegar hasta Gesed, y luego por el filtro del masaje en el retorno, por medio de Neir Rakik, también en el Sadik, se va a ir dando incluso hasta la estructura del ego, hasta toda esa estructura material, cada cosa va a ir recibiendo una luz de alimentación para esa subsistencia en forma correcta. Y por último, acá hay una palabra acá, que es una bab. No, esa palabra. Está acá, está como por la mitad del párrafo. Esta palabra dice cortina. Es una palabra que estaba mencionada allí en el texto y traducida como cortina o persiana o sombra. Y es algo que nos hace acordar al proceso de descenso de la luz, también al proceso de creación del mundo, que primero era todo brillante y eso se fue como oscureciendo en capas, por decirlo de alguna manera. Se fue densificando hasta que fue una oscuridad completa en lo que era Malkut. Se hace acordar el descenso de la luz de lo más elevado cuando se va densificando cada vez más. Desde Keter, después de que era todo formado, como quien dice, si uno mira esa estructura, tenemos en lo más alto a Keter, que es como la luz misma, y en Malhut es como oscuridad total. Y en el medio tenemos como escalones en las cuales hay un degradé de esas luces. Llegamos al nivel más bajo, que es Keter, que es Malhut, perdón, es esa tierra, es Eretz, es esa tierra seca desde donde debemos retornar hacia él. Estamos hablando de este aspecto que es el mundo de Asiá, el mundo de las acciones, en el mundo material, y donde tenemos que enfocarnos en esa práctica y corrección en nosotros mismos para conectar con lo más elevado. Este degradé del descenso de la luz es manifestado en lo que está explicado como título en este capítulo, que son los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, que a su vez tienen como más escalones dentro, pero como para poner una primera división en 4 niveles más gruesos, vemos ya esta forma de cercanía o lejanía al Creador en ellos, donde la atención a Él estará cada vez más presente cuando nos elevemos, o la atención hacia nuestro mundo es más importante cuando estamos en mundos ya más bajos. Dice, y aquí el noble, esa persona que está corregido, esta persona corregida que es muy parecido a lo que es Atzilut, le falta las 2 últimas letras, pero empieza igual que la palabra Atzilut, es el mundo de la corrección. El noble corregido corrió a ser bendecido, y paró, con su nombre, que esta tierra baja, Eretz, habrá todas las generalidades de los 4 mundos de Abia. El verbo ratzá, es querer, es desear. También, por eso pusimos quiso y también pusimos corrió, porque el verbo correr está incluido dentro del verbo de desear. El verbo ratzá tiene una resh, una sadi y una hei, mientras que el verbo correr es una resh y una sadi, está como incluido en el otro. Habla de la intención y de ese deseo, qué es lo que uno quiere.
El hombre es creado como puro deseo de recibir para sí mismo. Esa es su naturaleza y está inserto cuando nace el solo ese deseo en una estructura física, mental y emocional en busca de ese deseo para sí mismo. Así fue concebido por nuestro creador, como puro deseo de recibir. ¿Por qué ha sido creado de esta manera? Porque en lo más profundo de ese deseo de recibir, lo que existe que realmente quiere recibir y que está dentro de su objetivo real de vida, es recibir la luz del Creador. O sea, lo que está en la profundidad del verdadero objetivo de todas las personas es ese retorno, es el recibir esa luz de vida, esa reconexión. Y eso, en la medida que se empiece a manifestar en lo que es la vida diaria, va a hacer que esa vida y esa sabiduría vaya empezando a también estar cada vez más presente. En lo profundo, entonces, de lo que es el deseo, está la esencia, en la esencia de esa persona, está el deseo que tiene que ver con el retorno. No ser, no, o sea, no es un deseo por material, ni tampoco es un deseo por cosas de este mundo, es un deseo e intención que debe ser absolutamente poderoso y permanente luego en nuestra capacidad para prestarle atención. El deseo siempre está, pero está como muy oculto al principio, y uno tiene que empezar a como a prestarle cada vez más atención a esas características que están dentro de lo que son los niveles del alma de la persona. Debemos entonces movernos en nuestras acciones, que es donde estamos primero enfocados en este párrafo, en el mundo de hacia, enfocados en esta intención correcta, en la esencia que está dentro de nosotros, en lo que es nuestro verdadero objetivo de vida. Está grabado en ese interior que implica esa nobleza que comentaba el párrafo, hablaba del noble, la persona corregida. La corrección tiene que ver con eso, de trabajar en nuestro verdadero objetivo, de movernos hacia ese deseo correcto, en un estado de atención ya constante, y eso nos implica ya llegar a lo que es el mundo de Atzilut, cuando eso ya es siempre. Este deseo debe incrementarse. Estamos en un proceso en el cual tratando de incrementar esos tiempos de conexión. Uno debe querer correr hacia ese objetivo. Y acá un poco es ese juego de palabras de que un verbo estaba dentro de otro. O sea, ni siquiera tiene que ser un deseo como un deseo que lo deseamos pero no hacemos nada, no. El verbo correr está como implícito dentro del deseo mismo. O sea, tiene que ser un deseo urgente, porque en realidad el tiempo de vida de la persona es finito y no debería estar como siempre intentando hacer este trabajo. Así es que está estructurada esta persona, está con esas capas, está con esa forma de existencia. Y el hombre noble desea ser bendecido, menciona el párrafo. Desea entonces conectarse con el Creador. En su trabajo individual y personal, ponerse en cara a cara con él, con su nombre. ¿Desde dónde ocurrirá esto? ¿Desde dónde va a pasar ese resultado? Solo cuando uno parte desde el lugar donde está el deseo de recibir hacia el otro lado, porque es transformando eso que vamos a llegar. O sea, desde Malkut, desde la tierra más baja, donde hay oscuridad total. Desde allí debe levantarse a sí mismo, por voluntad propia, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, a un ritmo individual, irá atravesando los 4 mundos de Abiyá para llegar entonces desde Asia hasta Tzilut, pasando en camino por Yetzirah y Briah. Y es en su pueblo, que se llama Israel, que los ha elegido, que unirán los 4 mundos, Olamot, aquí abajo. Estos mundos que ya son mundos espirituales, porque son mundos en los cuales ya hay conexión con el Creador, no son mundos que uno vive solo en lo material. Vivirá con más o menos conexión, porque estaremos en diferentes partes de esos mundos, pero sí, cualquiera de los 4 mundos ya tienen conexión con lo divino. Y la razón, el gusto, apreciación, discernimiento, la palabra ta'am, que, por la que tienen el poder de averiguar todas las preguntas que hay en el árbol del conocimiento del bien y del mal.
desde los 4 aspectos de estos mundos de Abiyá. Bueno, la palabra Israel, que está mencionada al principio, recordamos que todas las personas, todos los pueblos, todas las menciones que existen en la Torá y existen en la enseñanza, en particular acá es el Isaí, pero en el Zohar, en todos los libros de Kabbalah, hablan de fuerzas, hablan de todos los sucesos, en realidad son para recordarnos las fuerzas que existen y los procesos que existen. Israel, este pueblo santo que ha elegido vivir con esa intención, de intentar estar en esa atención constante para servir al Creador, el pertenecer o no a este pueblo a nivel espiritual no tiene que ver con un nacimiento terrenal o con otros aspectos terrenales, sino que tiene que ver con esa intención, con una intención pura y sincera de conectarnos al Creador, con la coherencia para permanecer en esa intención. La santidad implica conexión con lo más elevado, la cual únicamente se da por afinidad de cualidades y es individual, es un proceso individual, cada uno en lo suyo para volverse uno con él. Es necesario para eso unificar todos los aspectos, cada uno en cada una de las chispas de luz. Cada ser humano tiene que corregir en todos los niveles cada uno de los lugares que tienen oscuridad. Debe retornar al origen al final de los tiempos. Mientras existan aspectos, fuerzas que brinden todavía atención hacia el otro lado, la unidad, esa equidad, esa unidad completa, no podrá manifestarse, no se va a poder concretar. Y es tarea de este pueblo, de todas estas personas que tienen esa intención, trabajar en esa dirección, intentando la unidad con Hashem. Es un trabajo personal, pero es como muchas personas que están en esa misma intención. Esto es suficiente de que exista este grupo de personas para que el resto de los mundos se encanten. Es como que esa fuerza de ese grupo es tan fuerte que logra dirigir al resto. Un poco así se mueven los hilos de conexión entre el Creador y Israel, y luego entre Israel y las naciones del mundo. El gusto, la palabra ta'am, que estaba mencionada allí, sabemos que en lo que es la escritura refiere a lo que son los símbolos del canto. Esta palabra también como verbo la podemos ver que significa probar, gustar, saborear. Está mencionada en la enseñanza, en algunos pasajes que está puesto ahí, Samuel 19:36, Job 12:11, por ejemplo. Tiene otras acepciones, prudencia, discreción, tacto, decisión. Esta luz llega a la persona, que llega a la persona, en la medida de este gusto, es necesario que sea a ese ritmo que es individual, tiene que ser adecuado, para que pueda ser digerida, para que pueda descender, para que pueda realmente acoplarse e irse juntando a lo que es la estructura. Menciona que estas personas pueden preguntarse a sí mismas dónde están en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso tal cual es lo que menciona en el párrafo. ¿Qué es este árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. No es el árbol de la vida, sino que es el otro árbol, el árbol en el cual Adán fue y tomó la manzana. Es un lugar donde existe esa capacidad para poder discernir una cosa con otra, y fue donde él quiso tener ese conocimiento para sí. Es solo el deseo de recibir para sí mismo. Allí están todas esas facetas que tienen esa dualidad. Adán, en su intento de ascender más rápido para poder unirse con el Creador, porque esa era su intención, de terminar su trabajo más rápido, por decirlo así, es como que se atropelló y trató de, para hacer eso, en realidad,
cometió un pecado y olvidó el pensamiento, el mandamiento más importante, en lugar de tenerlo en cuenta, que era siempre estar confiando y obedeciendo al Creador todo el tiempo, el 100% del tiempo. Él tiene que ser nuestro Dios, siempre tenemos que ir a través de Él para que la luz llegue. No tenemos que tomar esa luz directa a nosotros, no tenemos que desear en forma egoísta esa luz nosotros, con ningún fin, incluso con ese fin que era un fin como bueno, un fin altruista, por decirlo de alguna manera, porque él quería unirse más rápido para ayudar mejor, por decirlo así. Eso no es algo que él pudiera hacer. Es como que pensó que tenía más posma de la que tenía. Se olvidó de que esa posma también viene solo del Creador, porque uno hace las cosas correctamente. O sea, es un riesgo que puede existir siempre cuando se empieza a transcurrir este camino de olvidarse de que el primer mandamiento de todos es que esa luz siempre llega por Él, no llega de otra forma y siempre pasa por ponernos en sus manos. Ningún ser humano tiene la capacidad para hacer descender esta luz en forma pura sin dañarse a sí mismo. No existe. Siempre que la persona haga eso, se va a terminar dañando. Y eso va a pasar durante los 6.000 años de corrección, durante todos estos 6.000 procesos en los cuales existen cosas a corregir. Hasta que todo no esté corregido, este riesgo siempre va a estar. Cualquier intento al respecto generará un desbalance que redundará en una intención hacia lo que es el ego, una fuerza que se moverá hacia el deseo de recibir en forma egoísta. Las estructuras para poder establecernos en estas conexiones por tiempos más largos y en forma más estables están rotas. Esas fuerzas existían en la antigüedad, tanto físicamente como internamente en las personas, pero eso se rompió. Ahora los seres humanos están como más alejados, más desprovistos de toda protección. Uno tiene que irlo reconstruyendo, y la forma que sabemos cómo es con los 4 mandamientos, es en Tiferet, y es en todos los procesos para que conecte Malkut con Binashi, en ese lugar central. Esa es la reconstrucción, porque no hay previamente un sitio ya mágico para poder guardar luz y para poder estar protegido. La única solución pasa por la fuerza de voluntad de cada ser humano, por ese trabajo individual personal, en la reconstrucción de su propia estructura en forma correcta, y el único que nos puede ayudar para brindar tanto la vida como la luz o la Jumá o la sabiduría es el Creador. Es necesario entonces mirarlo cada vez más tiempo, cara a cara, y esto se hace siguiendo sus leyes, siguiendo las leyes del universo, siguiendo esas mitzvot, pero en forma al sol de las mitzvot, como se dice, lo que es la parte profunda, lo que ellos implican realmente, y en coherencia cada vez más en esa vida cotidiana, todo el tiempo, no en forma esporádica, sino ir incrementando esos tiempos de conexión. Y eso va a hacer que él haga el resto. Si nosotros hacemos esa tarea, lo otro ya está como escrito que existe. En este caso, sí va a bajar la luz directa, sí va a existir cada vez más vida en la persona, sí va a existir cada vez más sabiduría en la persona. Es consecuencia que dentro de la luz Hasadim, que viene como su ayuda para brindarnos la luz de subsistencia, la luz de ir transitando todas estas situaciones en forma adecuada para este trabajo, también vaya llegando algo ahí que, como ya lo podemos procesar, lo vamos a ir obteniendo. Dentro de su infinita misericordia existe esa recompensa Mad a cada uno de los Man que hayamos elevado. Nuestros Kelim se irán formando, entonces esas vasijas van a tener como ciertos lugares para guardar esa luz y para tenerla después como latente y permanente allí, haciendo espacio para que sí exista Jochma en alguna forma, en una proporción adecuada, mezclada con esta intención correcta. ¿Es posible comprender qué ocurre? Cómo llega esa Jochma. ¿Es posible saber
qué tenemos que hacer para, o sea, qué tenemos que hacer sí porque son las prácticas, pero qué es lo que está pasando cuando baja, ¿no? Todo lo que es Ma, Binah, Rosh, Keter, son procesos, son conceptos que están más allá de nuestra comprensión. Es absolutamente imposible cómo se hacen esos cálculos, cómo es que va llegando, y incluso el momento que está llegando, cuál es. O sea, uno se va dando cuenta después de los resultados, pero no de los procesos que ocurren, ni qué es lo que va a recibir. Todo el mecanismo ese está en Rosh, en Sefirot, que están por encima de nuestro nivel de comprensión. Por eso el paso más alto que podemos hacer es ponernos en sus manos en Gesed. Nunca durante estos 6.000 años sabremos cómo funciona. O sea, está escrito en la enseñanza, podremos sacar especulaciones, pero no es eso lo que tenemos que hacer. No interesa en realidad qué pasa en Rosh. Lo que interesa es saber qué hacer para ir avanzando, y eso en su momento, luego de los 6.000 años, sí se conocerá un poco más, porque tendremos como estructura para poder digerir un poco más también. En este periodo de tiempo, en esos 6.000 años, todo consiste en llegar a Gesed, no a Kahab. O sea, a Kahab también se llega, pero es invisible a nuestra comprensión. Solo hay que ir a Gesed una y otra vez, ponernos en sus manos buscando esta coherencia. De esta manera, el éxito estará asegurado. Las preguntas, entonces, serán muy importantes. Hablábamos en el párrafo que hacía preguntas con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero esas preguntas, para avanzar en el terreno espiritual, nunca pueden ser preguntas desde el intelecto para conocer. Tienen que ser preguntas para saber cómo servir más al Creador. No cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. O sea, saber el proceso que ocurre en Rosh no es una pregunta válida. No es algo que merezcamos saber ni que tengamos capacidad para entender. No es de eso lo que se trata. Las únicas preguntas válidas tienen que ver con cómo podemos hacer para servir mejor a este creador, cómo podemos hacer para cumplir estas leyes. Eso sí son preguntas válidas. Las preguntas para entender qué pasa en esa cabeza son preguntas que vienen del deseo de recibir. Es como que la mente quiere saber algo que en realidad no importa lo que esté haciendo. Solo si vamos a las preguntas y a las Juan, interacciones. Sí. Corta un poquito. En el grabado, digo. Para. Voy a... vamos por acá, a ver si terminamos de leer esta partecita. Dice, ¿cómo puedo servirlo a él en esta nueva situación? Un poco lo que estábamos viendo. ¿Cómo, a pesar de haber descubierto, o mejor dicho, desde lo que ahora él me revela, porque yo voy como teniendo esa capacidad de trabajarme y tengo cierta sabiduría de respuesta, entonces tenemos nuevas situaciones. Nosotros no es que descubramos nada por nosotros mismos, por haberlo querido, sino que nosotros trabajamos para ponernos en su afinidad y llegan revelaciones. Nosotros lo revisamos mal, y la más siempre es del creador. El otro día hablábamos en una de las clases de las letras que el creador era el único bueno, y acá también es lo mismo. O sea, el creador es el único sabio. O sea, todas esas características divinas son de él, y eso va llegando, sí, por afinidad, para que algo de eso vaya estando en la persona, vaya teniendo más vida, vaya teniendo más comprensión de ciertas situaciones, más amplitud de conciencia. Juan, perdón, yo Sí. creo que no pusiste a grabar. No puse a grabar. Y respecto a lo que estabas diciendo, o sea, he escuchado varias veces que dicen que lo que uno está creo que sí estamos buscando... grabando, ¿eh? Ah, bueno. Dale, sí. Sí. Que lo que estamos buscando, eso también nos está buscando a nosotros. Es como similar a lo que estás leyendo. Sí, o sea, eso es parte de cómo funcionan las ayudas que él nos da. Todas las situaciones que se nos presentan, todas las personas con las que nos cruzamos, son ayudas del Creador todo el tiempo, y siempre nos va a estar brindando en la medida que tenemos ya
chance de ir avanzando un poco más, de ponernos en situaciones nuevas para lograrlo. O sea, nos pone o en caminos un poco más espirituales, o en contacto con otras personas, o lo que fuera, o también a veces son situaciones duras porque tenemos que transitar procesos de corrección que necesitamos transitar, pero él es como que tiene él sabe medir eso, sabe lo que es mejor para nosotros, y en la medida que estamos ya en una situación distinta, nos va a ir dando cosas para poder seguir ese camino. O sea, está dentro de sus cálculos, está dentro de los cálculos de la Aleph que veíamos el otro día, que es la representante de él en las letras, como quien dice. Bueno, a ver, acá que me quedó esta cosa que no sé. Me quedó ahí. Ahí. Bueno, estábamos leyendo esto acá. Dice, absolutamente, como en cada nuevo paso, cuando tenga una nueva comprensión, ¿cómo podré de nuevo servirlo poniéndome en sus manos? O sea, voy a estar en una situación distinta, pero de nuevo tengo que estar en la misma actitud que antes. Siempre es porque Él es grande y gobierna, Él es el que sabe qué es lo mejor para ese conjunto. Entonces, ¿cómo hacer para, desde la posición que estemos, que somos un granito de arena en el desierto, pero desde ese sitio, cómo hacer para que ese granito pueda hacer lo que corresponde? Pueda ponerse en afinidad con ese dar puro, que es el de toda la creación, el hacer lo que nos corresponde allí para ser un servidor de él en ese lugar. Y solo deseo intentar colaborar con esta tarea en lo que me corresponde. O sea, y eso siempre se reduce a cumplir las leyes del universo. Por eso toda la Kabbalah explica qué son esas leyes y explica cómo llevarlas un poco adelante. Cómo cumplir las leyes del universo en esta nueva situación. Esta es la única forma de trabajo posible en lo que es lo espiritual. Bueno, dice acá, un poco lo que comentábamos hoy. Es extremadamente simple de comprender y al mismo tiempo es extremadamente complicado de realizar. Porque esta es una actitud y una intención que va en un sentido que es absolutamente opuesto a lo que es nuestra estructura física, mental y emocional. Toda esta estructura física, mental y emocional solo intentará, por todos los medios, desviar nuestra atención hacia el ego, porque una intención que sea solo hacia Hashem, solo hacia el Creador, la irá debilitando cada vez más en su deseo de recibir, lo cual es su esencia, o sea, la va a hacer debilitar y por eso se va a oponer. Y entonces se resistirá todo el tiempo a que hagamos esto. Es una lucha constante, una lucha con nosotros mismos, pero de alguna manera es todo lo que importa. Este camino tiene 4 pasos en niveles de acercamiento a él, entre comillas, en estos 4 mundos que son mencionados en este capítulo, Asiá, Yetzirah, Briá, Atzilut. Y cuando finalmente nos hayamos conquistado a nosotros mismos en todo lo que corresponda en ese nivel personal, llegaremos a lo que es el Mar Tikkun personal. Habla entonces de hacernos estas preguntas, de ese árbol de conocimiento, pero desde Aviá, es decir, desde los niveles de los mundos, ir avanzando y ascendiendo desde Aviá en esas preguntas, de cómo acercarnos cada vez más, nunca desde el ego en sí, no es que tengamos que ir con el deseo de recibir a ese árbol, sino que tenemos que estar avanzando en esos mundos para ir haciendo esas preguntas de cómo acercarnos al Creador. Sino desde los mundos divinos que llevan a lo que es la corrección o el título. Y aquí el cuerpo en este mundo, el cuerpo en lo que es el mundo material, habla una sigla acá que es el polvo, afar. El cuerpo es el polvo
más bajo, de la parte inanimada, domen, y es el recipiente Kli exterior, que abarca todas las luces interiores. Es un recipiente exterior que abarca todas las luces interiores. Orotrim, como las capacidades superiores. O sea, hay cosas divinas dentro de esos recipientes que son inanimados y son de domen. El calot elionim serían esas capacidades superiores. Nuestra materia prima de trabajo, nuestro polvo para construirnos a nosotros mismos en sirvientes de él, siempre es esa estructura en la que estamos inmersos porque es lo que tenemos. Esta estructura de nuestro mundo física, mental, emocional, solo a través de la carne llegaremos a lo divino, solo atravesando este mundo de 5 sentidos, algo extra llegará por realizar las leyes con la intención correcta, a pesar de nuestro deseo de recibir, pero no tenemos otro campo de trabajo. Por nuestro cuerpo material es donde tenemos que partir, es el punto de partida. Estas vasijas, que en nuestro proceso MAD constante, van a ir como incrementándose, van haciéndose cada vez más fuertes, con más lugar, haciéndose, digiriendo, entonces teniendo más capacidad para digerir esa luz. Vamos a ir conociendo cada vez más facetas del ego y esas paredes se van haciendo cada vez más robustas, más grandes y pudiendo entonces aplicar cada vez en más ámbitos, cada vez vamos a ser más coherentes en diferentes ámbitos sobre aspectos que estemos corrigiendo. Hasta que esta estructura espiritual en todo lo que son esos aspectos de la sefirot y de las letras se haya construido en el interior del ser humano y se haya reconstruido entonces por completo en esa intención de retorno. Como está escrito, en el trabajador, es el sirviente de Hashem, y dentro de él está la planta, Someach. Hoy hablamos un primer nivel que estaba en la tierra, en el inanimado. Ahora estamos hablando ya un nivel dentro. Una vasija para el espíritu, el Ruach, y después lo animal, una vasija para el alma, Nishama. Y el desierto, el Medaber, el parlante humano, una vasija para lo que es Hayá mismo, para la vida, lo que se llama ser humano real o espiritual, ¿no? Que tiene ya esa vida como latente. Este trabajador, dice acá, sirviente de nuestro Creador, se construye a sí mismo en cada nivel. Primero se parte de este mundo, como mencionamos anteriormente, donde aprendemos a ir incorporando Nefesh en nuestras acciones cotidianas. Primero es el Nefesh, el nivel más bajo a trabajar, este nivel más denso de la luz superior, para que luego que estos hábitos estén adquiridos y esta luz haya sido digerida, incorporada, mezclada en nuestra estructura, ya entonces podamos refinar estos recipientes cada vez más cerca, cada vez en más mundos. Luego vamos a ir a Ruach, en Seirampin, estamos hablando de Yetzirah, Neshama ya va a estar en Binah, en Yeshut, Hayá va a estar más alto todavía en Abba Behima, en Jochma. Abba Behima y Jochma es lo mismo, en realidad lo podemos pensar como uno, porque esa padre y madre superiores son uno. Es como que, si bien la cualidad es del padre, siempre se la da a la madre cuando se lo pide. Entonces es como que fueran lo mismo. Es bueno recordar que este trabajo es un trabajo diario, constante, todas las mañanas al levantarnos, todas estas luces deben incorporarse de nuevo. Es como que cada día uno duerme y es como que tiene que arrancar de nuevo a hacer todo el trabajo. No es que como ayer trabajamos ciertas cosas, eso no lo tenemos que hacer más. No, cada vez tenemos que estar siempre vigilando todos los aspectos que están ahí, porque cualquiera de esos nos puede atrapar de nuevo. Ya tenemos como capacidad para manejarlo, pero el trabajo en sí lo hay que hacerlo siempre. Dice, no es que como lo trabajamos ayer, ya lo tenemos de ahí en más y no se van a ir al día siguiente. O sea, esas fuerzas hay que como siempre prestarles atención. La atención tiene que ir creciendo. No se va el recuerdo de cómo se hace el trabajo, ni de cómo significa. Eso sí,
Eso es verdad, de que ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero la intención correcta hay que tenerla todos los días y cada uno de nuestros días. Todos los días nos despertamos como puro deseo de recibir. Es como si comenzara de nuevo, es como que tenemos que hacer ese vínculo con Nefesh, con Ruach, con Shemá, con Hayá, en lo que es el día nuevo, y al día siguiente es igual. Es un trabajo constante, personal y diario. Nada se pierde en lo espiritual, porque todo lo aprendido seguirá estando allí todo el tiempo, pero el libre albedrío también nos es dado y también está todo el tiempo. Y si un día nos despertamos sin ganas de trabajar para nuestro Creador y nos movemos en ese deseo de recibir, ninguna luz descenderá. Y será como si nunca hubiésemos trabajado. Es como que pasamos de una punta a la otra en un instante. Estaremos en esta actitud equivocada, en una vivencia totalmente igual a la de antes de comenzar el trabajo en Kabbalah. El ser humano es 100% deseo de recibir. Y si en algún momento lo olvida y piensa que tiene algo de luz por sí mismo y en sí mismo, tal como le ocurrió a Adán cuando fue al árbol ahí equivocado, solo podrá caer hacia el ego, no hay otra chance. Uno tiene que siempre estar conectado. Eso es lo que no se olvida es cómo hacerlo. Pero hacer siempre tenemos que trabajar. Y va a caer total y estrepitosamente, así como caía la Kaf del trono y así como cayó Adán desde ese lugar ya perfecto a los mundos ya con carencias. Porque en realidad no habrá comprendido que solo Él es bueno, solo Él es luz, y lo que uno hace, lo que cada ser humano puede realizar, es trabajar en sí mismo para ponerse en sus manos más y más, y entonces su luz, su bondad, su capacidad de comprender o de fuerza vital, habite en nosotros en forma clara, o en forma manifiesta, por resultados. Y este es el secreto, y deja que el hombre sea un alma viviente. Y aquí están estos 4 elementos. Y aquí hay una frase que está en la Torá, en Bereshit 7, copiando este párrafo, vemos que está en el anexo de todo este párrafo. En Bereshit 7 menciona algunos ríos. Cuando habla de esto, menciona, podemos ir a mirarlos si quieren, dice. Esta frase se encuentra en la Torá en Bereshit 7, copiando este párrafo de Shabbat.org. Vemos que en el párrafo, desde 2.7 a 2.17, menciona 4 ríos y se habla de 4 elementos. Por lo tanto, vamos a analizar lo que dice la Torá con un poco más de detalle. Veamos nombres, gematrías, algunos datos que pueden aportar respecto a ese trabajo de corrección interior, de acercamiento al creador, pero como son comentarios largos, los saqué de acá, no los puse como comentario directo, sino que los puse abajo en el anexo 1, y podemos ir a mirarlos si quieren. Página 8, ¿eh? Anexo 3, anexo 2. Acá están los vídeos. Acá está el anexo 1, unas cuantas hojas. Si quieren lo miramos después. Un poco largo. Como quieras, Juan. Lo que pasa es que me parece que no nos va a dar para leerlo hoy todo, y capaz que si no nos perdemos con el texto. Me parece que capaz que es mejor seguir con el texto ahora acá, y después cuando lleguemos a los anexos, por caso Lea un recordamos. cacho ahí los comentarios esto. ¿Querés ir Claro. al anexo 1 entonces? Sí, sí. Que habla del soplo y eso. Acá.
Anexo 1 tiene entonces, desde Bereshit, tiene comentado desde 2.7 a 2.17. Un poco por ahí es lo que está comentado. Dice Bereshit 2.7, y el Señor Dios, o allá, Adonai, no sé, el nombre de 4 letras, formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz el alma de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Un poco lo que comentaba Milena ayer. No me acuerdo de ayer que estaba comentando esto textual casi. No me acordábamos dónde andaba, pero lo estamos leyendo. ¿Te acordás, Milena, que estabas comentando algo así? Ah, se fue. No recuerdo. Hablábamos de la nariz y vos dijiste sí, porque la nariz es por donde De, mandó del el alma. Seiram que dicen Claro. que por donde insufló el alma, y que me llama mucho la atención porque dice que Mashiach reconocerá a las personas es por el olor. Ah, por eso, porque estábamos hablando de la cualidad del olor, pero eso de que insufló el alma está acá, textual, es Bereshit 2.7, es este párrafo. Dice, sopló en su nariz el alma de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. O sea, primero en un polvo, y por la nariz de eso le insufló el alma, y ahí quedó un alma dentro del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Estábamos hablando del olor y estábamos hablando también del nacimiento de Sí, Jesús. también estábamos comentando que el único sentido que no transgredió con el pecado original fue el olfato. Ahí va, de eso es lo que estábamos hablando. ¿Sí? De que el olfato se mantenía siempre como virgen, siempre puro. Bueno, leo acá. Dice, sopló desde el polvo de la tierra, afar, desde la materia inerte, malhut, desde la carne, y oscuridad misma del deseo de recibir. Dentro de eso va a haber luz que está insuflada por el Creador mismo para dar vida allí. En lo más profundo de esa materia inerte va a haber una chispa de luz totalmente escondida, pero que no es nuestra, sino que es del Creador que la puso ahí. Que si viven, no nos pertenece. Está allí para movernos, para darnos vida, para incentivarnos todo el tiempo a retornar a Él. O sea, es esa capacidad que nos da vida, lo que hace que esa tierra se mueva, por decirlo de alguna forma, es algo que es característica suya, no es característica nuestra. Cada ser humano sabe que el regreso está en esa fuente que nos da vida. Es eso. Todo nuestro objetivo es servir a esta fuerza de vida. Cada ser humano sabe que este regreso está allí escrito desde el comienzo de los tiempos, porque cuando se armó todo. Solo que las velocidades de las personas para transitarlo varían. Y el libre albedrío ha sido otorgado también, es algo que es parte de cómo hizo a la creación y cómo hizo al ser humano en particular con ese libre albedrío, y cada ser humano entonces es libre de transitarlo cuando quiera. Nada ni nadie puede imponer a otro algo al respecto. La decisión y el ritmo de retorno es algo completamente individual. Esta luz lleva, acá me quedó algo más, lleva al cuerpo desde ambas narinas, dice que se lleva el cuerpo de ser desde ambas narinas, este soplo de vida, acá un anexo respecto a la medicina china, ahora vos también ahí es visto y es asociada a la respiración, en ese reino del metal, y está asociado con ese soplo celeste que se insufla ahí a la persona, o sea, es como el mismo concepto. En Kabbalah está asociado a Ruach, ese Ruach que está en el centro y el equilibrio entre el Nefesh y la Neshama, está como en el medio de una cosa y de la otra, donde se genera entonces esta conexión, este movimiento de esta vida, de esta agua, de este ki, de esta ki, perdón, no sería el agua, sino que la energía de vida,
que debe estar en continuo y armónico movimiento para que la vida exterior se manifieste en forma correcta. Eso es un poco, de nuevo, un concepto de medicina china, de que esa armonía interna de este chi tiene que existir y tiene que fluir correctamente en toda la estructura para que lo de afuera esté funcionando también. En medicina china está estudiada la estructura física con dónde se transcurre esta energía vital en el cuerpo físico y en qué sitios estimularla con determinada intención. En estos resonadores están estudiados los canales, están estudiados los lugares dentro de los canales donde actuar. En Kabbalah se explica con mucho más detalle el origen y el funcionamiento de toda la estructura, porque en medicina china es más como un resultado de qué pasa respecto a la práctica, básicamente, de cómo solucionar problemas y toda la teoría, pero acá está como toda la teoría desde el principio, como todo fue armado, por decirlo así. Pero hay una interrelación. Dice, la interrelación de esta estructura con el todo, que está explicada en la Kabbalah, con el creador mismo, ya que solo en la armonía con la fuente, y eso tiene que ver con esa afinidad de cualidad, con la cualidad del creador, es que este chi va a tener una circulación correcta, si no, no hay, es la única forma que no haya enfermedad, que el chi circule correctamente, y eso pasa por esa intención correcta, a un ritmo adecuado, ni muy rápido ni muy lento, a un ritmo que la persona pueda irlo procesando y pueda irlo digiriendo y llevando adelante. Entonces la vida se manifestará armónicamente. El soplo en su nariz, es este soplo de vida, en ambas narinas, derecha e izquierda, es bueno observar qué letras son las que están mencionadas en el Sefer respecto a lo que son las narinas. Acá me cambié un poco del libro, que el Sefer y el Sirá. Si recuerdan, hay en cada parte del cuerpo relacionado con letras, y las narinas derecha y la narina izquierda están relacionadas con algunas letras que vamos a ver ahora, vamos a recordar, mejor dicho ahora, desde las dos traducciones clásicas del Sefer, la que está atribuida a Abraham, que es la antigua, la más conocida, y también la de Gaón de Vilna, que tiene una versión alternativa. Ambas versiones son correctas, ambas aportan luz desde ángulos distintos. Abraham ya sabemos que estaba en Gesed, Gaón estaba del otro lado, pero ambos lugares nos brindan información válida respecto a cada cosa que ahí se menciona, y en particular a estas narinas es que se va a ver un poco acá en este texto alguna información más. Dice, los datos que nos proporcionan a veces coinciden, a veces no, de hecho a veces son contradictorios si los analizamos de lo que es la mente terrenal, pero ya sabemos que cuando dos cabalistas hablan sobre un mismo tema y dicen cosas distintas, no es que uno tenga razón y el otro no, sino que uno dice las cosas desde un punto de vista y el otro lo dice desde otro punto de vista, y los dos puntos de vista también, porque está diciendo cosas de ángulos distintos sobre lo mismo. Esta no es la forma correcta de leerlo, de lo mente terrenal, eso nunca. O sea, la Kabbalah siempre es fluyendo en la enseñanza y que después el creador nos vaya aclarando lo que corresponda, ya que todos los textos cabalísticos aportan luz, pero cada cabalista lo explica desde su propia visión de la realidad. Cada uno está conectado a cierta faceta. O sea, ya sabemos, por ejemplo, que Abraham estaba en Gesed y todo lo que él aporte va a estar desde ese ángulo, por decirlo así, porque él era esa energía, era esa fuerza. Y al ser procesado por esos filtros, por esos lugares donde estaban manifestando la información, por esos ángulos, no siempre coinciden. Es bueno estar siempre entonces abierto, siempre receptivo a esa lectura, en esa entrega a la lectura, para que luego vaya llegando por nuestros propios filtros y por nuestra propia estructura lo que está en el fondo de lo que se nos está hablando, que eso es lo que importa, y de lo que está comentando cada uno de ellos con la mejor intención. La luz nunca es de ningún ser humano, de ningún cabalista, ni de nadie que esté aquí. O sea, es algo que pertenece solo al Creador. Y Yeshua decía que la luz era de él, siempre hablaba de que eso era solo del Padre y eso pasaba a través de él, dice, pero no era algo que fuera su propiedad. Y para ser bajada aquí a la tierra, o sea, para que pueda rebotar de alguna forma,
siempre es procesada a través de los kelim de la persona que intenta compartirla, por lo tanto estará bañada por esa visión de esa persona. Y en este sentido tendrá cierto ángulo o matiz. Es necesario siempre entonces ir un poco más allá de ese ángulo para lograr llegar al fondo de lo que nos intentaron transmitir. Y por eso aparte pongo las dos versiones para también compararlas después, para sacar como una visión todavía más grande de una y de otra, algo comparativo y por encima de ambas, porque ambas visiones son correctas y nos aportan como distintos matices de algo que podemos verlo como más en conjunto. Ambas versiones manifiestan letras dobles, pero no coinciden en cuáles son. Bueno, la versión de Abraham, la versión del Sefer de Abraham, correspondientes a lo que son las narinas derecha e izquierda, son las letras P y Resh. Mirando un poco lo que son el resto de las cosas que están en estas dos letras para la versión de Abraham, tenemos el planeta Venus, el día de la semana quinto, y la parte del cuerpo, la narina derecha para la letra P, y la narina izquierda, el Mercurio, en el sexto día de la semana, para la letra Resh. La versión de Gaón de Vilna nos muestra que las dos narinas derecha e izquierda son Dalet y Resh. O sea, hay una que coincide y hay una que no coincide. Los planetas sí son diferentes. Dalet tiene el Sol, el tercer día, y en la línea derecha, y acá Saturno, sexto día, el sexto día coincide, y la línea izquierda. Observaciones. Observación es que la narina izquierda coincide en ambos, que es en esa letra Resh. La narina derecha varía. En Abraham, la narina derecha está en P. P en el árbol, recordamos que está en lo que es la conexión entre Jod y Geburá, está en el lado femenino. La P en sí es la Jod en cuanto a Sefirá. Mientras que en Gaón de Vilna está dado por Dalet. Dalet está en la unidad de Keter con Tiferet, en el medio, de arriba a abajo. Observamos que en este caso, Abraham entonces está describiendo un camino de abajo hacia arriba, de cómo se llega desde abajo, por un lado o por otro, desde la Resh y desde la P hasta lo alto, mientras que Gaón está dando más una cosa como de retorno, desde donde conecta la luz de arriba hacia abajo, que siempre llega a través de Dalet, y luego también baja, en ese caso por Resh hasta más abajo. ¿Será esto que vemos en este caso particular? En realidad se plantean algunas preguntas, pero igual esta investigación en el CEFE creo que sigue un poco más con otras cosas, y ahí creo que va a haber un poco más de investigación al respecto. Dice, está puesta una pregunta acá, dice, ¿será que esto que vemos en este caso particular es algo genérico, o el resto de los comentarios de las versiones también están coincidiendo? ¿Será algo investigado? Bueno, se sigue un poco con lo que es Bereshit. Siguiente párrafo de Bereshit. Y el Señor Dios planteó un huerto en Edén desde el oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, recién vimos cómo lo creó, él insufló la vida, todo ese soplo, y ahora ¿dónde lo puso? Dice, plantó un huerto en Edén desde el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego de pasar por lo inerte, donde estaba eso que no tenía vida, él puso esa vida en el interior y va a un siguiente nivel. Primero estábamos en un nivel inanimado, se insufla esa vida, ahora vamos al siguiente nivel, que si vamos a lo que son los niveles en la persona, o en los niveles en los mundos, o en el ser humano en sí, después de lo inanimado o lo inerte, pasamos a lo vegetal. Primero es creado ese deseo de recibir, que va a tener esa chispa de luz en el interior. La luz se hizo un vacío en sí misma, fue creada en esa oscuridad total, pero luego un rayo de luz fue insertado a continuación muy lentamente. Y este rayo va a ir incrementándose en intensidad y va a formar esas capas y niveles,
y cada vez con más capacidades de movimiento. Este movimiento, que como siempre en Kabbalah va a ser dual, va a ser un movimiento que, como tiene esa intención libre, puede ser un movimiento hacia la vida o un movimiento hacia la muerte, según esa intención, sea hacia el creador o hacia el ego. Si es hacia el ego, también va a llevar a la esclavitud respecto a otra regla. Dice, y como mencionamos anteriormente, este libre albedrío de la persona debe ser respetado por encima de todo. Por tanto, nunca se sabe a priori qué dirección va a aplicar una persona en lo que es su vida, en su realidad. Esto debemos descubrirlo cada uno de nosotros en donde lo estemos transitando en nuestro trabajo diario. Pero sí es igual a las capas, a la estructura. O sea, lo que es la estructura, lo que es cómo se formó la persona, eso siempre es igual. Todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad. Estas capas, mundos, elementos están dispuestos siempre con el mismo orden. Y este orden y detalles de estos, cómo es la formación y cómo es las cosas que existen, es de lo que habla la enseñanza. Continuamos entonces con ellos. Luego del mundo de Asia pasamos al mundo de la formación, Yetzirah, y se menciona que el hombre es formado y es colocado en este sitio, en un jardín, huerto que se llama Gan Eden, jardín del Edén. Y también se menciona una dirección, habla de lo que es oriente. El oriente es el lugar por donde sale el sol. En la versión de Gaón, de nuevo vamos un poquito a lo que es las versiones del Sefer, la versión de Gaón, el sol es la letra Dalet, respecto a los planetas, estaba mencionada recién, desde Keter, desde donde desciende, por eso mencionábamos que Gaón era desde donde venía esa luz, desde donde llegaba como el camino de vuelta, porque está relacionada la letra Dalet al sol, que es lo más alto, y la letra Dalet está conectada entre Keter y Tiferet, y después, si tiene la Resh a continuación, es como que sigue bajando el camino hasta Malkut. Si recordamos lo que es la línea media en el árbol, toda la línea media de Tiferet, de Keter hasta Malkut pasa por dos letras nomás. Pasa primero por Dalet y después por Resh, que son las dos narinas en la versión de Gaón de Vilna. Por eso pusimos que era el camino de arriba abajo, porque la Dalet era el sol, desde donde la luz desciende y comienza a transitar hasta el cuerpo, y ahora estaba explicando el proceso Mad, en este caso, el proceso de vuelta de la luz. En la versión de Abraham, que vimos hoy, arranca por P, que es Jod, que es la conexión desde lo femenino en Yesod. La letra P es también lo que son ese Yesod, podemos vincular lo que son las 5 preguntas, si vamos a las prácticas de Michal Pornar, en lo que es esa parte, hay otra versión de las 5 preguntas que están hechas sobre las Sefirot que están en Seirampin, y la más baja de todas es esa, o por encima de Yesod, es P. O sea, es en la letra Jod, es la Sefirá Jod. Por el deseo de recibir en sí mismo la carencia de nuestra fuente de trabajo, nuestra materia prima en esa tarea. Es que esta versión nos muestra el camino del Mad, el opuesto como ya mencionamos. Ambos terminan en Resh, porque la letra Resh es dual, igual que todo. O sea, las letras estas aparte son letras dobles. La Resh es la fuente principal de Sitra Ahra, por un lado, pero también es la malvada, entre comillas, que le roba la misericordia a Dale, porque quiere recibir para sí misma, pero también es una letra que significa cabeza en arameo, o sea, nos puede dar el punto de vista de lo que es superior en la letra, o nos puede dar el punto de vista de lo que es fuente de Sitra Ahra en la letra. O sea, por el lado de la luz de Keter está como ahí contenida en lo que es el concepto de cabeza de arameo que tiene la letra Resh como Rosh. Por lo tanto, será nuestro destino al elevar man en el camino inverso. Y ahí termina el párrafo 8. Están comentados del 7 al 17. Pero vamos a dejar por aquí porque estamos ya en... Bueno.